Lilian, bienvenida de nueva cuenta, ¿cómo estás? Gracias, Fernando. Nos vemos ahora en Panamá. Muchas gracias. Bueno, en esta gran cumbre, como la llamo yo desde ese día que estaban los exmandatarios, la cumbre de la dignidad. De la dignidad, así fue que la bautizó Pastrana, fue, ¿no? El expresidente Andrés Pastrana. Pastrana, sí. Bueno, yo estuve ahí, de hecho, bueno, hablé incluso con los expresidentes, pude saludarte a ti. ¿Algún resultado de esto que vimos? Porque a veces siento que se queda en un escenario, en un momento, y después de eso desaparece, sobre todo cuando tienes aquí a los mandatarios de 33 países hablando. Pero tuvo alguna repercusión, no se oye adentro lo que se habló ese día, y era la intención. ¿Crees que se logró algo? Por supuesto que sí, Fernando. Esa es una declaración que nunca se había dado antes en la historia. Presidentes de izquierda, exmandatarios de derecha, líderes de Iberoamérica unidos en una declaración que pide la libertad de los presos políticos en Venezuela, que pide que cese la represión y que hayan elecciones claras con una observación de gente calificada cuando tengamos las elecciones en Venezuela. Es decir, hay voces que se unen con una sola bandera, que es la de los derechos humanos, y todos los que están allá adentro, como dices tú, los que están aquí en las cumbres de las Américas, los gobiernos que están hoy aquí representando a la región y a América, Sí. Lo saben. Pero saben, no lo hablan, Lilian. Pero lo saben, y poco a poco, decía día Calderón, a día, somos más. El expresidente mexicano Felipe Calderón decía que pretendían que fuera, ¿cómo me dijo? El elefante blanco, el fantasma de la cumbre. Sin embargo, no se ha sentido así, no se ha sentido como un elefante o como un fantasma. Ha habido acciones, reacciones, pero hay demasiada prudencia en los presidentes para meterse en el tema. O es la papa caliente, vamos a decirlo así. Poco a poco, Fernando. Fíjate que Dilma, una mujer que lo vivió dictaduras en su país, en las últimas horas se pronunció. Lo dijo claro, no pueden haber presos políticos, no pueden encarcelar a personas que no han cometido un delito. Es el caso de mi esposo Leopoldo López, que es inocente, que no se ha comprobado de ninguna manera, no hay ni una prueba, ni un testigo que culpe a Leopoldo de nada, igual que nuestros estudiantes. Son 80 presos políticos que deben ser liberados. Uruguay se pronunció hace pocas horas también, en el marco de la cumbre. La Cumbre de las Américas es un espacio para que estos gobiernos se encuentren, se hablen, se miren a los ojos y se hagan preguntas, así sean incómodas, se las deben hacer. El diálogo es un debate. Deben estar todos representados y esto es un espacio para eso, y yo tengo la fe y la fuerza y el ánimo que lo traigo de mi país y lo siento cada vez que me encuentro con un venezolano, que por todos lados hay aquí en Panamá. Oye, increíble, es impresionante porque estamos regados por el mundo. Pues Venezuela está en cada uno de ustedes y esta lucha la vamos a seguir dando porque es una lucha llena de verdad, una lucha llena de amor y una lucha para rescatar nuestros derechos fundamentales. Y es cierto lo que dice Lilian Tintori, oficialmente se habla creo que de 50,000 venezolanos, extraoficialmente me han dicho que rebasan los 100,000, no tengo el dato concreto, pero sí hay muchos venezolanos. De hecho, saliendo el presidente Nicolás Maduro ayer por la noche, si no me equivoco, había cacerolazos en estos edificios, me imagino que eran venezolanos, no creo que lo estuvieran caceroleando panameños. Ahora, dime una cosa, tú viste seguramente, espero que sea la intervención del presidente Maduro en la plenaria. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente Maduro en la plenaria? Independientemente del caso de presos políticos o no, sino el tema de las sanciones, lo que habló de Estados Unidos, del presidente Barack Obama. ¿Qué opinas como venezolana de él dentro del foro? Bueno, siempre hablo como venezolana, Fernando, porque eso soy, una venezolana, una madre, una víctima del régimen de mi país, lamentablemente, y escuché no solamente a Maduro, escuché a todos los que están en las cumbres de las Américas, tuve la oportunidad de escucharlos a todos hace unas horas. Y es lamentable que Maduro hable de unas sanciones y que tenga todas estas semanas hablando de las firmas en contra del decreto, en vez de hablar de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nuestro pueblo, nuestra gente. La escasez que vivimos, la inflación que tenemos, las largas colas, la inseguridad, el miedo que sentimos en las calles porque cada 20 minutos sigue pasando, matan a un venezolano. Eso es lo que, esa es la verdadera, eso es de lo que un presidente debe hablar, sobre todo cuando sabe, porque él lo sabe. Tenemos una crisis
social, política y más allá de la política, una crisis económica al borde de una crisis humanitaria. O sea, ¿cómo podemos hablar de otro país o de que es injerencia que alguien se meta en asuntos que además no es injerencia, porque los derechos humanos no tienen fronteras? Son supranacionales. Bienvenidos todos los países que quieran visitarnos, bienvenidos todos los países que quieran ver con sus propios ojos lo que está pasando en nuestro país. En mi país hay violencia, hay represión, hay 80 presos políticos, hubo más de 3.417 detenciones arbitrarias, hay juicios abiertos absolutamente llenos de vicios, de irregularidades. Los poderes públicos no tienen autonomía. ¿Los domina? Maduro. Eso no es democracia. Un tema que la región lo sabe. Claro, un tema que seguramente desde el plano supranacional como derechos humanos pudiera ventilarse en una cumbre como esta, pero hay otros que tendrían que ventilarse necesariamente a nivel local. Lilian, yo sé que ha sido una jornada, quería escuchar los dos caras de la moneda, porque lo hacemos. Tuvimos aquí al diputado Ortega hace rato, lo dejamos hablar, nos dio su punto de vista, ahora has estado tú con nosotros, nos has dado tu punto de vista, y bueno, ahí está, ¿no? Se nos ha acusado de mentir y demás, pero el balance está. Lo recalco, ¿por qué? Porque a veces usted se suma tarde a la cobertura y ve a Lilian Tintor y dice, no, nada más fueron de un lado, o al revés, ¿no? Así que bueno, yo me tengo que ir, desgraciadamente se me va el tiempo, tengo que hacer una pausa, sigue la plenaria, tenemos que estar pendientes de lo que pasa allá adentro, pero te quiero agradecer que me hayas acompañado como siempre. No, gracias, Fernando.